poder monitorear constantemente el voltaje del circuito. Entonces, en esta condición de falla de circuito abierto, lo que va a suceder es que cuando el cable está cortado, tanto en la señal como en la tierra, el sensor debería recibir normalmente 5 voltios de la computadora para su funcionamiento. Pero, como encontramos el cable abierto o cortado, este valor de voltaje no cae, porque normalmente cuando el sensor está conectado, el voltaje cae, porque tenemos resistencia en el sensor o en el componente. Pero al momento que el cable está abierto, tanto en la señal como en la tierra, este valor de voltaje se mantiene constante en 5 voltios. La computadora, a través de su voltímetro interno, lee 5 voltios. Y eso es una condición de falla, porque dentro de la programación de la computadora, si el sensor está conectado, nunca debería tener un valor de 5 voltios. Puede tener 4.9, 4.8, pero nunca 5. Entonces, al momento que la computadora detecta este valor de voltaje alto en la línea de señal de sensor, esto nos está indicando que tenemos un circuito abierto. ¿Sí? Así es como la computadora interpreta las fallas y genera los códigos de falla. Y a partir de ese diagnóstico que hace la computadora a través del voltaje, lo que ustedes van a poder visualizar en el equipo de diagnóstico es un código de falla, un P0118, hablando del sensor de temperatura de refrigerante de motor, y normalmente viene con la descripción de voltaje alto. ¿Sí? Vamos a analizar la condición. Miren, si el PCM detecta que el voltaje del sensor ST, que es el sensor de temperatura del refrigerante del motor, es superior a 4.58 voltios, la PCM detecta que el circuito del sensor no funciona correctamente y genera el código de falla que acabamos de ver. ¿Cuáles pueden ser las causas posibles? Hay muchas causas posibles, pero al momento que ustedes entienden cómo se genera el código, pueden discernir y pueden llegar a un diagnóstico rápido y efectivo. Miren, ¿cuáles pueden ser las causas posibles de la falla? Funcionamiento incorrecto del conector o del terminal. ¿Qué quiere decir esto? Regresamos. Miren, si yo tengo aquí el conector que va del sensor y el conector de la computadora, si en algún punto en un diagnóstico las puntas del multímetro se metieron en los conectores, en los terminales de hembra, se abrieron los terminales, al momento que está abierto el terminal no me genera contacto con el sensor o con la computadora en sus pines y eso me genera un código de circuito abierto. Entonces, ¿qué nos indica el procedimiento? Primero, hacer una inspección visual y revisar si los terminales no están manipulados, no están abiertos y están generando esa condición de falla. ¿Sí? Punto número 2. Circuito abierto en el cableado entre el terminal A y el terminal de la PCM. Volvemos. Miren, aquí yo tengo el terminal A. El terminal A es el terminal del sensor, de la señal. Si el cable está cortado, lo que tengo que hacer es una verificación. ¿Cómo hago esa verificación? Muy sencillo. Desconecto el conector del sensor, desconecto el conector de la computadora, tomo mi multímetro y hago una verificación de continuidad. ¿Sí? Verifico resistencia. Si no me da continuidad o resistencia, eso quiere decir que el circuito está abierto. Y ahí tenemos un problema. Hay que tener precaución, no se pinchan los terminales para abrirlos. Se pone terminales o puntas de prueba en la parte posterior o se hace con mucho cuidado la medición para no dañar el cableado. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué más puede ser la causa de este código de falla? Circuito hacia la alimentación de batería o cortocircuito hacia la alimentación de batería entre el terminal A y el terminal de la PC. Volvemos. Miren, si en este cable de aquí, supongamos que el cable está bien en el sensor, este cable de aquí de señal, y este cable de aquí está cortocircuitado con un voltaje o un cable de voltaje de batería, ¿qué va a suceder? Aquí yo no voy a tener 5 voltios, lo que voy a tener es voltaje de batería, más de 12 voltios. Entonces, ¿qué va a leer mi multímetro interno de la computadora? No va a leer 5 voltios, va a leer 12 o más voltios. Y eso le indica a la computadora que tengo un voltaje alto. Y como tengo un voltaje alto, a pesar de que no esté cortado el cable, me está indicando de que yo tengo un problema en mi vehículo. ¿Sí? Y por eso es que se genera el código de falla. Entonces aquí es la parte crítica y más importante de lo que estamos viendo. Yo puedo generar, o puedo en este caso interpretar un código de falla, pero dentro de la lógica de la computadora puede ser que este código o esta línea esté abierta para generar ese código, o puede ser que yo tengo aquí un cortocircuito con positivo de batería y eso me está generando la falla. Entonces miren, entender la lógica, cómo piensa la computadora, cómo genera los códigos, es clave porque yo en esta condición de falla tengo que revisar
el conector como lo vimos, revisar si el circuito está abierto, con una prueba de continuidad, pero también tengo que hacer una verificación entre el cable positivo y en este caso tierra. Si es que yo hago la medición con mi multímetro y veo que en vez de que tenga 5 voltios, tengo 12 voltios, tengo un cortocircuito, en este caso positivo de batería. Un cable se cortó, se peló y está haciendo contacto con positivo de batería. Y eso me está generando el código de circuito abierto, que a la final no es un circuito abierto, sino es una condición. Pero como yo sé e interpreto de que tengo un valor de voltaje alto, llego a la solución y doy con el problema. ¿Qué más nos podemos encontrar? Circuito abierto en el cableado entre el terminal B y el terminal de la PCM. Esto es el siguiente caso o la figura de la derecha. Miren, se abrió el cable en la línea de tierra. Eso me genera que el circuito no aterrice a tierra y que tenga un valor de voltaje alto que me genera en este caso ese código de falla en particular. ¿Qué más tenemos? Podemos encontrarnos con un funcionamiento incorrecto del sensor. Puede ser que el sensor esté fallando, esté cortado internamente y esto también me genere esa condición de circuito abierto. Y por último, podría ser también un daño en la computadora. Quiere decir que la computadora no está leyendo bien la información a través de ese voltímetro interno que tiene integrado. Y eso podría en este caso levantar mala información y podría generar en este caso la condición de falla. Claro que en un diagnóstico eso viene a ser el último recurso. El cambio de la computadora es el último recurso luego de haberse cerciorado de que todas las pruebas que acabamos de ver están correctas y ese sería el último recurso en el diagnóstico. El segundo escenario que nos podemos encontrar en la lógica de DTCs es cortocircuito a tierra. Aquí podemos ver en la gráfica que el sensor está aterrizado a tierra. Cuando tenemos un sensor aterrizado a tierra, ¿qué sucede? El voltaje que envía la computadora llega directamente a tierra y el valor medido por el voltímetro del sensor es 0 a 0.2 voltios. Esa condición de la computadora le indica que tenemos una falla de cortocircuito a tierra. Cuando se genera este tipo de fallas es muy común porque en los cables de alimentación al sensor se pueden lascar, se pueden cortar y se pueden hacer tierra con el chasis. Al momento que tenemos una tierra con el chasis se genera este efecto y la computadora lo que está leyendo es un valor de voltaje bajo y genera el código de falla respectivo. Este código de falla para el sensor de temperatura del refrigerante del motor es el código P0117, voltaje bajo. Lo que estamos interpretando o la condición de detección nos indica que la PCM está validando o verificando un voltaje inferior a 0.2 voltios, que no es un voltaje admisible en condiciones normales de funcionamiento. ¿Por qué? Porque el valor de voltaje tiene que ser superior a 0.2. Si tenemos un valor entre 0 a 0.2 voltios, la computadora detecta un valor bajo y genera el código de falla respectivo. ¿Cuáles pueden ser las causas posibles? Las causas posibles pueden ser un cortocircuito a tierra desde el terminal negativo de la batería o el chasis al terminal de señal del sensor, como lo podemos ver aquí en la gráfica. Esta verificación es fácil realizarla. ¿Cómo hacemos la inspección o verificación cuando tenemos este código? Lo que hago es desconecto el conector del sensor, desconecto el conector de la computadora, tomo mi multímetro en resistencia o continuidad y verifico en el terminal A del cableado y la tierra o chasis del vehículo si es que tengo continuidad. Si el multímetro pita o me marca un valor de resistencia, lo que está sucediendo es que esa línea está aterrizada a tierra y por eso se genera el problema, porque esa línea no debería estar aterrizada a tierra. La otra condición que nos podemos encontrar es un cortocircuito entre el voltaje de señal y la tierra del sensor. ¿Qué quiere decir esto? Que los dos cables, el terminal A y el terminal B, o los cables del terminal A y terminal B del sensor están unidos. Se lascaron, se pegaron y están generando un cortocircuito. Entonces lo que va a suceder es exactamente el mismo efecto. El voltaje de la computadora pasa directamente a tierra por el terminal o el cable de tierra. Y nunca pasa por el sensor y eso nos indica un valor de voltaje bajo. Y genera exactamente el mismo código. ¿Cómo hacemos la comprobación? La comprobación es muy fácil. Lo que hay que hacer es desconectar. Recuerden que cuando medimos resistencia desconectamos o desenergizamos el circuito. Entonces lo que vamos a hacer es desconectamos el conector del sensor, desconectamos el conector de la computadora y hago una verificación de resistencia a continuidad entre el terminal A y el terminal B. Entonces al momento que hago la resistencia o verificación de continuidad entre el terminal A y el terminal B,
Si me da continuidad o resistencia o pita el multímetro en esta prueba, quiere decir que los dos cables están conectados y no deberían estar conectados, deberían estar aislados. Esa es la condición o la razón por la cual se presenta la falla. Otras condiciones o causas posibles pueden ser funcionamiento incorrecto del sensor de temperatura, y por último, como último recurso, funcionamiento incorrecto de la PCM, que vendría a ser el último recurso y el análisis. Pero lógicamente luego de haber descartado las mediciones y las revisiones anteriores. Les voy a indicar un método rápido para poder verificar termistores. Método rápido número 1 es la verificación de voltaje alto. El voltaje alto se realiza de la siguiente manera. Como ya entendimos cuál es la lógica con la cual se presentan los códigos, yo puedo hacer ciertas intervenciones en el vehículo para poder forzar a la computadora que me dé un diagnóstico. Y es lo que vamos a hacer en este momento. En el punto número 1 lo que tenemos que hacer es quitar el contacto de la ignición. Tenemos que desconectar el conector del sensor. Tenemos que volver a conectar o poner contacto de ignición en la llave. Y lo que vamos a hacer es, apoyados en el equipo de diagnóstico, vamos a verificar que el voltaje en el escáner llegue a 5 voltios y se genere el código de falla P0118 que esté activo. Cuando tenemos esa condición de voltaje alto y código de falla activo, eso nos indica que tenemos una condición o una validación de la falla, ¿sí? Y esto nos indica básicamente que el sistema está funcionando bien en lo que respecta a cableado y en lo que respecta a computadora. Vamos a hacer la otra forma rápida de diagnóstico de estos termistores o sensores de dos vías. El segundo método es verificación de voltaje bajo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, vamos a quitar el contacto, vamos a desconectar el conector del sensor, vamos a conectar un cable puente jumper, que normalmente se coloca un fusible en el cable puente, entre el terminal A y B, vamos a hacer un puente. Luego, lo que vamos a hacer es, vamos a conectar o vamos a dar contacto de ignición en la llave, y vamos a verificar el valor de voltaje que nos da en el equipo de diagnóstico y la configuración del DTC que se presenta. Si nos da un valor de voltaje de 0 a 0.2 voltios y se presenta el código P0117 como activo, eso nos indica que igualmente he comprobado que el cableado y la computadora están funcionando correctamente y el problema en el vehículo va a ser el sensor. Entonces miren, aquí pudieron ver un método rápido que partió del análisis de la lógica de funcionamiento de los sensores, y yo pude hacer una intervención y forzar a la computadora para que me dé una respuesta. Forzarle a hablar para que me dé una respuesta y me guíe en mi diagnóstico. Seguramente te estés preguntando, ¿se puede quemar la computadora por puentear el sensor de temperatura del motor?